invito a abrir sus Biblias en el Génesis capítulo 19. Buenas tardes a todos los que nos hemos saludado. Génesis, el capítulo 19. Voy a invitarles a ponerse de pie para la lectura. Ahora es el tiempo para escuchar. Así que vamos a quedarnos todos quietitos, sentados con nuestras Biblias y nuestros corazones abiertos delante del Señor. Nuestro texto es a partir del versículo 27, pero vamos a leer a partir del versículo 23 al introducirnos al mensaje. Génesis 19, 23. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot del medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva, él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Oremos. Te agradecemos, Padre, por poder estar delante de ti. Muchas gracias por guardar tu palabra para nosotros. Gracias por no esconder los espantosos errores de los hombres a lo largo de la historia. Y gracias por revelarnos así hasta qué punto puede llevarnos nuestro corazón. Queremos acercarnos con humildad y con reverencia a la Escritura, con cuidado y con atención, y pedirte que tú nos hables a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. No sé los predicadores aquí, pero quizás alguien diga: ojalá nunca tenga que predicar sobre tal pasaje. Bueno, este es uno de esos pasajes. ¿Ha imaginado usted su vida como una película? ¿Alguna vez se ha imaginado su vida como una película, como una sucesión ininterrumpida de escenas, verdad? Algunas escenas alegres quedan allí grabadas a fuego en la mente y en el corazón. Algunas escenas que se pueden compartir con otros, que van a despertar alegría, regocijo, gratitud. Pero también seguramente habrá escenas de su vida, la película de su vida, de las que usted no querrá que nadie se entere. ¿Verdad? Esos videos que uno tiene, pues no, este no, que era chiquito, tenía el pantalón y la zapatilla y las medias hasta la rodilla, no, esas cosas. Hay escenas de nuestras vidas que no queremos que otros ni siquiera tengan acceso a eso. ¿Ha pensado alguna vez en eso? Bueno, hemos estado contemplando escenas de la vida de este hombre llamado Lot, ¿verdad? Y tenemos que señalar que no hemos encontrado muchas escenas dignas de destacar o de recordar o de recomendar, ¿verdad? Decimos: mirá tal película, vas a ver que está buena. No hay muchas escenas recomendables en la vida de Lot. Y aquí llegamos a la última escena de la vida de Lot,
Y lo menos que podemos decir de esta escena de la vida de Lot es que es deplorable. Deplorable. Realmente, vergonzoso. En nuestro texto hay otra escena en la que nos vamos a detener primero. Una tiene que ver con Abraham y la otra tiene que ver con Lot, y vamos a mirar esas escenas con la ayuda del Señor esta tarde. La primera escena a la que quiero llamarles la atención es una escena que se desarrolla a cielo abierto y tiene como protagonista a Abraham. Versículo 27. Subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot del medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Esa es la primera escena. La segunda escena, a partir del versículo 30, se desarrolla en una cueva y tiene como protagonista a Lot y a sus hijas. Vamos a mirar esas escenas juntos esta tarde. Qué interesante lo que aparece en la primera, versículos 27 al 29. Una escena a cielo abierto y con Abraham como protagonista. Hemos oído de Abraham y conocemos de Abraham, la vida de él y la de Lot están entrelazadas, pero no podría haber un contraste y una diferencia más honda entre ambos que la que hay, ¿verdad? Uno vivía en una tienda y el lugar o el mueble más importante que había allí era el altar, donde la familia se reunía en torno para adorar a Jehová. El otro escogió vivir en la ciudad de Sodoma, pensando en la prosperidad material, obviando y no teniendo en cuenta los peligros espirituales a los que iba él a someter a su familia por alcanzar un poco más de comodidad en la tierra. Y aquí en estas escenas también hay un profundo contraste. Subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Y dice la Biblia que Abraham miró, ¿verdad? Y aquella llanura había sido totalmente destruida. Toda la llanura del Jordán, toda esa extensión, ¿verdad?, de verde que indicaba prosperidad, que indicaba posibilidades, que indicaba oportunidades. Allí estaban aquellas ciudades, todo había sido absolutamente destruido. La Biblia dice que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Recuerden que Dios había hecho llover fuego y azufre sobre aquellas ciudades, sobre aquella llanura, a causa o por causa de la maldad de los habitantes de aquel lugar. ¿Recuerdan cuando Lot miró en el capítulo 13 este mismo lugar? Si me acompañan unas páginas hacia la izquierda en sus Biblias, dice en el versículo 10 del capítulo 13, alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Lot está mirando en capítulo 13, versículo 10, lo mismo que Abraham está mirando en capítulo 19, versículo 27 y 28. La misma llanura. Cuando Lot la miró, tiempo atrás, era toda ella de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Aquella llanura que ahora Abraham estaba mirando, de la cual subía como el humo de un horno, de ella hacia el cielo, era de tanta belleza que hacía pensar en el Edén. Pero ahora todo estaba destruido. Absolutamente todo destruido. Fuego y azufre hizo llover Jehová del cielo para destruir aquello. Hermanos y amigos, la creación sufre el efecto del pecado del hombre. No solo las personas sufrieron el efecto del juicio de Jehová, la creación también. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 8 que la creación anhela ansiosamente la manifestación de los hijos de Dios. Dice Romanos capítulo 8, versículo 19, no necesitan buscarlo, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa
de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Por qué? A causa de la maldición que el pecado trajo, el pecado del hombre trajo sobre la creación. ¿Cómo conmueve a muchos ver animales sufriendo, verdad? Sufrimos cuando vemos los caballos maltratados en la calle, sufrimos cuando vemos los animales padeciendo en el zoológico en un clima donde no están acostumbrados, en un espacio reducido, sin las condiciones naturales para que ellos puedan tener una vida confortable. No estoy abogando por los derechos de los animales por encima de los derechos del hombre y mucho menos por los derechos de Dios. Pero nos conmueve la forma que los animales sufren muchas veces por causa de la maldad del hombre. No sufren por causa propia, no sufren porque han hecho algo malo, sufren por causa de la maldición que trajo sobre toda la creación el pecado del hombre. Sufren, padecen por culpa nuestra. Y toda aquella llanura, hermosísima llanura, que cuando la miraban hacía pensar en el huerto del Edén, también fue destruida como resultado del pecado de los hombres. Ante aquel espectáculo se vio Abraham. Miró y vio toda la llanura del Jordán. Subía de esa llanura como el humo de un horno. Él había estado en la presencia del Señor. Había intercedido por esa ciudad. Por eso el versículo dice, subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. En el mismo lugar donde había intercedido a favor de la ciudad, allí se paró Abraham. Pero seguro tenía en mente, cuando miró aquella llanura humeante, quizás la primera cosa, hablamos en términos hipotéticos, que le vino a la mente es que Dios no había hallado en ella 10 justos. ¿Recuerdan? Que Abraham, usando un término comercial, regateó con Dios, y si hay 50 justos, y si hay tantos, y si hay tantos. Abraham no tenía mucha esperanza de que hubiera tantos. Cerraron la cuenta en 10. Dios le dijo, si encuentro 10 justos, no destruyo la ciudad. Y seguro que cuando Abraham miró, la primera cosa que pensó fue, no había ahí ni siquiera 10 justos. Dios destruyó la ciudad. Los justos allí no llegaban ni a 10. Porque si no, Dios hubiera remitido el juicio. Abraham contempló la llanura destruida. ¿Qué habrá pensado, verdad? No tenemos idea. No se nos dice que se entristeció, pero es muy probable que lo hubiera hecho. Puede haberse entristecido pensando, qué pena que mi sobrino Lot no pudo influir sobre 9 personas al menos, llevándolas al conocimiento y a la confianza en el Dios vivo. Probablemente no usó el tiempo, ¿verdad?, para influir sobre aquellos que se podrían haber salvado. Él quizás pensó así. Quizás se entristeció pensando que su sobrino no había aprovechado las oportunidades. Quizás ni siquiera en este momento Abraham sabía que Lot se había salvado. Quizás pensó, ¿y qué habrá pasado con mi sobrino? Y con la esposa, y con las hijas, ¿estarán vivas? Nosotros sí sabemos que Lot se salvó, pero él todavía quizás no sabía. Escena tan sublime la que tenemos acá, ¿verdad? Abraham contemplando el resultado del juicio de Dios. ¿Y qué se ve cuando uno ve la manifestación del juicio de Dios? Se ve la persona de Dios. Dios se hace conocer en el juicio que ejecutó. Eso lo dice la Escritura. Dios se hace conocer en sus juicios. Seguro aquello sí fortalecía la fe de Abraham al ver que Dios había cumplido lo que había anunciado. Dios había dicho, si hay 10 justos allí, no la voy a destruir. Pero si no hay 10 justos, va a venir el juicio por causa de la maldad de esta ciudad. Porque el clamor contra esta ciudad ha llegado ya a un punto que no se puede soportar más. Y probablemente con humildad Abraham haya agradecido a Dios por haberle dado fe, lo cual le permitía no haber sufrido aquel juicio. ¿Se imaginan? Señor, gracias, porque me atrajiste a ti, porque obraste fe en mi corazón. Yo podría estar viviendo ahí, yo podría haber puesto mis afectos ahí, yo podría haber sufrido ese juicio si tú no me hubieras alcanzado, Señor. Gracias por eso.
Quizás con gratitud y con humildad se expresó en esos términos. La fe de Abraham lo había llevado a la separación moral, a la separación del mundo. Hermanos, no nos confundamos. La fe que salva produce obras. La fe que salva produce fruto. Y uno de los resultados o la evidencia de la verdadera fe es no ser amigo del mundo, sino al contrario, andar en amistad con el Señor. Si tú eres amigo del mundo y amas las cosas del mundo, te animo, te exhorto y te ruego a que examines si estás en la fe. Porque la fe que salva produce separación del mundo. Separación moral. No participamos, no amamos, no ponemos nuestros afectos. No estoy allí. Oh Dios, al ver cuánto te ofende el pecado y tu respuesta hacia él puede haber pensado Abraham, te agradezco por haberme dado fe para huir de la corrupción que hay en el mundo. Segunda Pedro 1 dice eso. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos salvó por su gloria y excelencia, mediante el cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando veas a alguien que profesa ser cristiano y que se siente cómodo en el mundo, pon un manto de cuidado en cuanto a la veracidad y la realidad de su experiencia espiritual. La fe que salva nos hace huir de la corrupción que hay en el mundo. Abraham había elegido bien. Seguro su alma no se estremeció por todo lo que materialmente se perdió. Cuando se cayeron las torres gemelas, cuando hubo ataques por acá y por allá, todo lo que ISIS ha hecho en los monumentos históricos en el Medio Oriente, uno dice, qué terrible todo lo que se ha perdido, todo lo que se destruyó, esos edificios, esos monumentos, esas estatuas, esas efigies, esas cosas con tanto valor. A Abraham no le importó eso. Seguro que no se estremeció por todo lo que materialmente se perdió. Él no estaba ligado al mundo, ni a las cosas que había en el mundo. Lo que era realmente importante para el mundo no pesaba ni en la mente ni en los afectos de Abraham, en las decisiones de Abraham. Seguro se estremeció por las personas, pero sin duda él reivindicó a Dios. Dios había actuado en justicia. Su gloria había sido manifestada. Él se había dado a conocer en el juicio que ejecutó. Se veía la santidad de Dios. Mientras el humo subía de la llanura, era evidente que el Dios de los cielos era un Dios santo. Era evidente que el Dios de los cielos era un Dios justo. Era evidente que el Dios de los cielos era un Dios recto moralmente. No hay nada torcido ni perverso en él. También nosotros vemos la misericordia, porque Dios sacó a Lot de allí, lo libró del juicio por cuanto era justo, y en la liberación de Lot vemos la misericordia, la gracia, la bondad del Señor, quien lo hizo sin que Lot lo mereciera. Dios se hace conocer en el juicio que ejecuta. ¿Qué ves tú cuando te paras delante de la destrucción o del relato de la destrucción de Sodoma y de Gomorra? ¿Qué lees o qué ves? Mejor dicho, ¿qué lees entre líneas cuando te paras delante del relato de la destrucción de estas ciudades y de la salvación de Lot? ¿Qué puedes ver entre líneas? ¿Qué puedes discernir? ¿Qué puedes captar? ¿Qué puedes vislumbrar? ¿Qué cosas te hacen admirarte? ¿Nada? ¿Nada? Simple deleite intelectual, estremecimiento emocional. Piensas que es un relato interesante, pero que no está relacionado en ninguna manera contigo y tu vida hoy. Te equivocas, amigos, si así piensas. Y te equivocas, hermanos, si así también lo consideras. Seriamente te equivocas. A ti, querido amigo,
El relato de la destrucción de Sodoma y de Gomorra con fuego y azufre desde el cielo, porque se había agotado el tiempo de paciencia de Dios para que estos perversos se volvieran al Señor. La destrucción de Sodoma y Gomorra te debe decir que Dios aborrece el pecado y que Él traerá juicio sí o sí sobre el pecador no arrepentido. Eso nos debe decir el relato de la destrucción de Sodoma y Gomorra. El Dios que destruyó Sodoma y Gomorra es el mismo Dios hoy, con la misma actitud hacia el pecado que Él experimentaba y tenía en aquel entonces. Y Él no va a pasar por alto tu maldad ni la de ningún otro si no te arrepientes. En Apocalipsis capítulo 20 leemos un texto que debe llenarnos de regocijo, donde dice: y vi un gran trono blanco, 20:11, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. En esta tierra parece que solo los pequeños van a juicio y a la cárcel. Los grandes encuentran maneras en todos lados de evadir la justicia. Pero no será así con Dios. No hay apelación, no hay recusación, no hay pedido de más pruebas, no hay otra instancia superior, no hay cambio de abogados, no hay nada. Los grandes y pequeños estarán delante de Dios. Todos, absolutamente todos sin excepción. Y así como Dios proveyó para la salvación de Lot, también ha provisto para la tuya. La discusión hoy en día pasa por el lugar equivocado en cuanto al juicio de Dios. La discusión no es si mereces o no el juicio. La discusión es si aceptarás o no la salvación que se te ofrece en Jesús. Esa es la cuestión. Qué precioso nombre, ¿no? Jesús. Una mujer, una hermana en la fe, fue a los Estados Unidos. Asistió a una iglesia, no entendía nada de inglés. Entonces alguien se le acercó, traductor mediante, dijo: hermana, ¿cómo se va del culto? Usted no entiende nada de lo que hablamos acá. No importa, dice. Yo entiendo cuando el predicador dice Jesus. Y cuando Él nombra a mi Salvador, eso trae gozo a mi alma. Precioso el nombre de Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Significa la provisión para escapar del juicio eterno. ¿Hay un nombre más maravilloso que el de Cristo? No lo hay. No lo hay. A ti, querido hermano, la destrucción de Sodoma y Gomorra te debe decir que debes cuidar que tu alma no se ligue a este mundo. Cuando leas la narración de la destrucción de Sodoma y de Gomorra y veas la suerte que corrió Lot perdiendo absolutamente todo, eso te debe decir que tu alma no se debe ligar a este mundo. Este mundo, con todo lo que en él hay, será destruido un día también por fuego, dice la Escritura. ¿Y qué quedará de él? Absolutamente nada. Hablamos en la escuela dominical de dos hijos de un pastor que estaban peleando por un juguete, ¿verdad? Y estaban ahí trenzados en eso. Y uno le dijo al otro: bueno, quédate con él, porque igual un día se va a quemar. Es verdad. Todas las cosas serán quemadas. ¿Por qué amar lo que está bajo juicio? Escoge bien. Escoge la vida sencilla de fe y separación, disfrutando de las delicias de la comunión con tu Señor, dando testimonio para que otros escapen de la condenación. Qué terrible será ser culpable del cargo de indiferencia. Pues si vos sabías, ¿por qué no me dijiste nada?, podría decir alguien en nuestra contra. En China le dijeron a un misionero: y si esto es verdad, ¿por qué no vinieron antes a decirlo? ¿Por qué no vinieron antes?
Eso tenemos que hacer. Qué terrible será ser culpable de eso. La tendencia del corazón humano es ocultar todo aquello que pueda desagradar al otro. ¿Veo cómo miente la gente a los queridos? Están mal de salud y están próximos a la eternidad. No le digamos nada. Díselo, no mientas. Díselo, se va a preparar para la eternidad. Quizás tiene cuentas que arreglar, quizás hay cosas que quiere aclarar, cosas que quiere planificar. Díselo, no ocultes lo desagradable. Lo desagradable a veces produce efectos maravillosos en el alma y en la mente. Pero hay muchos que no hacen eso, o que mejor dicho, hacen eso en relación a la condenación. No, ¿cómo le vamos a decir a la gente que vaya al infierno? Dejemos la Biblia aquí. ¿Cómo le vamos a decir a la gente que está bajo juicio? ¿Cómo le vamos a decir? Tenemos que empezar con el amor. El Evangelio no empieza con la página amarilla, empieza con la página negra. Todos están bajo pecado. Así empieza. En toda su vida, Lot no pudo influir sobre otras 9 personas. Perdió el tiempo. Vivió para sí mismo. Vivió para las cosas. No pudo influir sobre su esposa ni sobre sus hijas. Ahí hubieran sumado 4. No pudo influir sobre sus futuros yernos. Ahí hubieran sumado 6. Y pensemos, no pudo influir sobre sus consuegros. Tenía 2 yernos, 4 consuegros, 6 más 4, 10. No pudo. Si hubiera hecho eso, la ciudad se hubiera salvado. Si Dios hubiera hallado ahí 10 justos, la ciudad se hubiera salvado. Pero no lo hizo. Aprendamos de eso, hermanos. Cuando miremos la narración de la destrucción de Lot, de Sodoma y Gomorra, como Abraham mirando la llanura y viendo el humo que subía de la tierra, se dio cuenta que allí no había 10 justos, se dio cuenta de que Dios había cumplido lo que había dicho. ¿Qué nos dice a nosotros el humo que sube de la tierra, como el humo de un horno de la llanura de Sodoma y Gomorra? Que el tiempo es corto, que el tiempo se agota, que el juicio viene. Hermano, invierte en personas y no en cosas. Pídele a Dios que te ayude a ver a quienes están a tu alrededor como Él los ve. Y extiéndeles el mensaje de la salvación. El hombre que yo he tomado como modelo como pastor, el pastor Oscar Baglietto, en Uruguay, ya está con el Señor. Él me decía, Guricito, cuando vayas a la plaza a predicar y veas toda esa gente ahí, decirle al Padre que te ayude a ver sus almas, que te ayude a verlos como Él los ve, y vas a ver cómo vas a tener ánimo para predicar. Porque si vos los ves como pintan por fuera, te van a intimidar, te van a dar temor, te va a dar vergüenza. No, dile al Padre que te permita verlos como almas que necesitan al Salvador. Y vas a tener ánimo para predicar. Mientras Lot vivía para sí mismo y las cosas que Sodoma ofrecía, todos a su alrededor se dirigían al juicio irremediablemente. Y hermano, con humildad y gratitud, alaba a Dios, porque en virtud de su gracia, tu vida, ni tu suerte está ligada al mundo, sino a Cristo. Te digo esto, al mundo le puede pasar cualquier cosa, pero tu vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Qué maravilloso. Eso nos debe decir mirar el relato de la llanura humeando como un horno. Así que cuando Abraham miró hacia la llanura, vio que Dios había hecho lo que había anunciado. Seguro se fortaleció en él la convicción de que Dios era como se había revelado a él. Y probablemente le agradeció porque le había extendido su misericordia y dado la posibilidad de vivir de la comunión, o de huir, mejor dicho, de la corrupción que hay en el mundo. Seguro se regocijaría que en virtud de la gracia de Dios, sus afectos no estaban colocados en lo que estaba bajo condenación. Pero hay otra segunda escena. Ya lo leímos, no vamos a volver a leerla. Pero esta escena se desarrolla en una cueva y tiene a Lot y a sus hijas como protagonistas. ¿Cómo cambia el ambiente en este texto? Quisiéramos que este párrafo no esté en la Escritura. De la actitud contemplativa y de regocijo de Abraham
pasamos inmediatamente a una escena grosera relacionada con Lot y con sus hijas. Fíjense que finalmente Lot fue hacia donde le habían dicho los ángeles al principio. Cuando salió de Sodoma le dijeron: anda al monte, escapa por tu vida, no mires atrás. Pero dijo: no quiero ir al monte, porque ahí me va a alcanzar el juicio. Déjenme ir a aquella ciudad pequeñita. Lo dejaron ir allí. Así que estuvo en Zoar, pero tampoco se quiso quedar en Zoar, porque ahí también tuvo miedo. Entonces fue al monte, donde hasta ahora, donde los ángeles le habían dicho al principio. ¿Cuál era el problema? Tuvo miedo en el monte, tuvo miedo en la ciudad, decidiste. ¿Sabes que cuando las cosas no están bien entre tú y tu Dios, no hay lugar donde puedas estar tranquilo? Vas a querer ir al monte, ahí vas a estar incómodo. Vas a pedir para ir a la ciudad, ahí también vas a estar incómodo. Hay gente que piensa que cambiando de lugar, mudándose, yéndose a otro lado, las cosas cambiarán. Simplemente estás llevando el problema para otro lado. Ponte en paz en tu alma con el Señor y una isla desierta será un paraíso para ti. Seguramente. Ese era el punto. Ni en el monte ni en Zoar. Y terminó en una cueva. ¿Le gustaría terminar su vida en una cueva? ¿Ha pensado cómo le gustaría terminar? Algunos dicen: en un geriátrico no. Por favor, no. ¿Sabe? Para algunos lo peor es un geriátrico. ¿Pero una cueva? ¿Qué le parece? Ahí termina la vida de Lot. Todo por haber escogido no habitar en tiendas como extranjero y peregrino. Todo porque su alma estaba ligada a la tierra y no al cielo, a la ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. Todo por eso terminó en una cueva. Y qué olor nauseabundo sale de aquel lugar. Qué olor asqueroso sale de allí. Seguro estas muchachas pensaron que toda la humanidad había sido destruida. Pero tomemos nota de algo, hermanos. Ellas se habían perdido todo en la destrucción de Sodoma, ¿verdad? No habían podido sacar nada. ¿Pero qué es lo que encontramos que tienen en la cueva? Vino. ¿Qué tal? Vino. Tienen vino. ¿De dónde lo sacaron? ¿Lo habrían traído oculto entre las ropas de Sodoma? ¿O lo habrían traído arrebatándolo de algún estante en Zoar cuando el padre dijo: ¡vámonos! Y salieron corriendo, y lo primero que vieron y les gustó y les interesó, lo tomaron y lo sacaron. Cabe la pregunta: ¿por qué no trajeron otra cosa? ¿Se ha preguntado alguna vez qué sería lo que usted trataría de salvar si su casa se incendiara? El celular. La notebook, la tablet, la guitarra. La suegra no. ¿Qué salvaría usted? ¿Qué trataría de salvar? Sería bueno tener una caja, fotos, documentos y algo de dinero, porque hay que empezar de nuevo si se pierde todo, ¿verdad? Por supuesto los hijos, la esposa, la mascota. ¿Qué más? ¿Qué salvaríamos? ¿Qué sería lo importante para nosotros? Vino había sido lo importante para las hijas de Lot. De Sodoma habían salido sin aliento. Seguro lo trajeron de Zoar. Si no hubieran pasado por Zoar, no hubieran tenido vino. Si hubieran hecho caso, hubieran ido al monte desde el comienzo, probablemente esta escena no habría tenido lugar. Y digan lo que digan del alcohol, hermanos. Los creyentes pueden tomar, la Biblia no prohíbe. En la Escritura, el alcohol y la inmoralidad sexual siempre están juntos. Noé, ¿recuerdan? Y ahora no. El alcohol y la irreverencia, como en el caso de Belsasar, cuando hizo traer todos los utensilios del templo de Jehová. Así que tú decides lo que quieras, pero la Biblia es clara en eso. Y fijémonos que estas muchachas conocían el efecto narcótico del alcohol. Lo conocían. Sabían lo que producía el alcohol. Sabían
que con eso podrían lograr lo que ellas estaban buscando. Y sabrían que su padre, con un poquito de alcohol, quedaba duro como una piedra y ni se enteraba de lo que pasaba. ¿Lo habrían visto ya? Capaz que sí. Qué tristeza. Qué tristeza tener esa imagen del Padre. Uno que era justo. Qué tristeza. Un justo dando ese ejemplo. También vemos que no lo hacen por hedonismo o por puro placer. Parece que las guía el instinto maternal. No quieren perder la oportunidad de ser madres. Eso las guía, pero no era la forma. Por algo emborracharon a su padre para conseguirlo, porque sabían que probablemente él no estaría de acuerdo con hacer aquello. No hay justificación para ninguno de los actores de esta escena. No le convenía a Lot beber alcohol y lo emborracharon 2 veces. Y no era correcto el medio que las hijas de Lot escogieron para alcanzar lo que deseaban. Así de profunda es la perversidad del corazón humano. Si no fuera por la gracia, ¿dónde nos llevaría nuestro corazón? Y el efecto de todo lo que habían visto y oído en medio de aquella sociedad se ve acá. Se insensibilizaron y llegaron a creer que el fin justifica los medios. Eso es lo que estas muchachas tienen como visión. Quieren tener hijos, no importa lo que hagamos, el fin justifica los medios. Puedo hacer lo que quiera con tal de obtener lo que deseo. Y como resultado de esa filosofía, emborrachan a su padre y sabemos lo que pasó. ¿Cómo fue que estas muchachas llegaron a pensar en esta forma? ¿Se les ocurrió ahora? ¿O habrá sido un proceso de presión, de conformidad, de aceptación en sus mentes y en sus corazones? Seguro que sí, seguro que sí. ¿No se había dado cuenta el padre de lo que estaba pasando? ¿No se había dado cuenta el padre de la filosofía de vida que estas muchachas habían adoptado para sí? Seguro que no. Estaba tan ocupado en sus negocios, estaba tan ocupado desarrollando sus contactos y su influencia en la ciudad, que no se dio cuenta de la perdición y la pudrición que estaba ganando terreno en el alma y en el corazón de sus hijas. Como hoy, padres que no se dan cuenta cuál es la tendencia o la línea principal de conducta y respuestas que están siguiendo sus hijos. No ven cómo se paran, no ven cómo se sacan fotos, no ven qué amigos eligen, no prestan atención a la música que escuchan, no atienden la conversación que tienen, no se dan cuenta de las cosas que les interesan, no toman nota de cómo se acercan al sexo opuesto o al mismo sexo, no se dan cuenta de cómo coquetean, seducen y juegan esos jueguitos perversos. Eso los delata. Manifiesta lo que hay en el corazón y tú lo tienes que ver. Tienes que estar atento a esas cosas. Tú como padre. ¿Cómo llegaron a eso? No fue de un día para otro, pero Lot no se dio cuenta. Él tenía sus ojos y sus oídos en otra cosa. Proverbios capítulo 20, versículos 11 y 12, dice así. Eso deberíamos repasarlo los padres y abuelos. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Usa tu oído y tu ojo, padre, para mirar la conducta de tus hijos, porque el muchacho es conocido por sus hechos. La conversación, la conducta, las amistades, los intereses, las decisiones, las cosas que les agradan, esas cosas revelan el corazón de los hijos. Terrible. Las hijas se salvaron de la destrucción de Sodoma, pero no se salvaron de la corrupción de Sodoma. Qué mala decisión aquella de ir poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Hacia dónde llevó a su familia? Lot rechazó el altar y la tienda y escogió la ciudad y la comodidad.
y esa fue su ruina. Vio la posibilidad de prosperar económicamente, pero no vio el peligro de empobrecerse espiritualmente. ¿Le afligía el ambiente corrupto? Sí. Pero fue pasivo y permitió que aquel ambiente corrupto contaminara a su esposa y a sus hijas. No veló sobre sus almas y las perdió. ¿Qué lección esta, verdad? Padres, no porque nosotros seamos justos y salvos, nuestra esposa y nuestros hijos lo serán. Ese versículo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, debe ser uno de los versículos más mal interpretados de la Escritura. Muchos padres justifican su pasividad en eso. No importa. Acá dice que yo en mi casa todos vamos a ser salvos. Ya vendrá el Señor, ya se salvará, ya se convertirá. No, eso fue una promesa hecha a una persona en particular y no se repite en ningún otro lado más de la Escritura. Y si tú sigues leyendo vas a notar que Pablo y Silas le predicaron a todos los de la casa. Si solamente porque se salvara al padre se iban a salvar todos, ¿para qué predicarle? Vamos a predicar a otro padre para que se salven otros en otra casa. Pero no porque tú seas salvo, tus hijos lo serán. Y acá tenemos un ejemplo claro de eso. La salvación no es grupal, es individual. Por eso tienes que vivir el Evangelio delante de tus hijos y tienes que predicarle el Evangelio a tus hijos. Tu obligación, varón, es caminar con Dios y dar testimonio a la familia. Puede que tengas el fundamento, puede que tú seas salvo, pero si no caminas con Dios, todo es en vano. Todo es en vano y sufrirás pérdida. Puede que tengas el fundamento, pero mira cómo sobreedificas encima. Este fue el resultado de la pasividad, de la indiferencia y de la falta de cuidado de Lot. ¿Qué le legó a sus hijas Lot? Una mente moldeada por el mundo. Ese fue el legado. ¿Eso es lo que tú quieres dejarle a tus hijos? ¿Una mente moldeada por el mundo? Entonces vive el Evangelio, predica el Evangelio y vigila sobre sus almas. Estas chicas consiguieron lo que quisieron. ¿Recuerdan que eran? Hijos. Hijos. Y de ellas surgieron naciones que luego fueron lazo y tropiezo para Israel. Lea Números 25 y va a ver cómo la nación de Moab perfeccionó el arte de la seducción para arrastrar a Israel a la idolatría y el pecado. De Amón, los israelitas aprendieron a sacrificar a sus hijos ante el dios Moloc. ¿Qué hijos tuvieron las hijas de Lot? Pero ¿qué hijas tuvo Lot? Por descuido y por pasividad. Aquí termina la vida de Lot, ¿saben? No se menciona en ningún otro lugar de la Escritura. ¡Qué final tan triste! Y no fue mala suerte, ni fue la falta de oportunidad, ni fue el destino, ni fue el karma. Fue una sucesión de malas decisiones. Él llevó su testimonio y a su familia a la ruina espiritual. ¿Tú no quieres llevar a tu familia a ese punto? Entonces no tomes las mismas decisiones que Lot. Entonces no pongas tus afectos en las mismas cosas que Lot. Entonces no desatiendas las cosas que Lot desatendió. Dale prioridad a las personas que Dios te ha confiado para ministrarlas en tu familia y no a las cosas. Dos lecciones para terminar. Primero, Dios hace distinción entre el justo y el impío, le guste o no. Todos los impíos murieron, pero Lot, que era justo, se salvó. Por pura gracia. El juicio no alcanzará a los justos. Está preparado para los impíos que no se arrepientan. Y eso nosotros tenemos que dar gracias a Dios.
tenemos que alabar y agradecer al Señor, porque Él nos ha escogido para sí. Nos ha escogido para sí. Y en segundo lugar, no podemos escapar de las consecuencias de nuestras decisiones. No podemos escapar. Como lo hemos dicho, el final de la vida de Lot fue el resultado de una sucesión de malas decisiones y no pudo escapar de las consecuencias. No te engañes como se engañaban los hombres del tiempo de Sofonías, como lo vimos, que decían: Jehová no va a ser ni malo ni bueno, no va a pasar nada, podemos vivir como queremos, podemos hacer lo que queremos y realmente no va a pasar nada. No es cuestión de suerte que te vaya bien en la vida, es cuestión de fidelidad y de obediencia. De eso es cuestión. No podrás escapar a las consecuencias de las decisiones. Por eso, no nos cansemos de hacer bien. Y no dejemos de exhortarnos y animarnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Padre, gracias. Usa tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús.